No sé si os habréis enterado, pero ha salido una película de la Odisea. Y el director es un poco nicho, seguramente no lo conocéis, pero bueno, no os preocupéis porque yo siempre os traigo las novedades calentitas. Tenía muchas ganas de que la Odisea fuera una buena peli para poder verla de pe a pa, incluso las partes menos conocidas, en la gran pantalla. Creo que es una película que vale la pena ver en el formato que sea, 16 novenos, 4 tercios, 69 27 avos o el que sea el formato estándar que hay que defender ahora. The IMAX camera has to stop and be reloaded every 2.5 minutes or so. Because the format is so large, that's the most film the camera can hold at one time. Another challenge, when the cameras are rolling, they're loud. The heavy-duty mechanism that pulls the film past the shutter sounds like a sewing machine in a fight with a stapler. Porque la verdad es que no sé, Sísifo tenía que subir una piedra arriba y abajo por toda la eternidad, pero por lo menos no tenía que actualizarse el setup cada 3 años. Toda película que sea derivativa o adapte otra obra va a ser juzgada a partir de la obra original, y la crítica basada en la pureza del original es aún más flagrante cuando la intención es adaptar una de las obras primigenias de la cultura europea que lleva aquí desde la Edad de Bronce. Para empezar, quiero dejar claro que considero la película de la Odisea un éxito, en el sentido de que más allá de intentar ser una mera adaptación de una obra original, parte de ella para tener una voz autoral propia y crear algo nuevo. Me refiero a que, igual que la trilogía remake de Final Fantasy VII adapta la obra original pero construye sobre ella, la Odisea de Nolan tiene una esencia totalmente nueva, y se toma las licencias que hacen falta para poder tener su propia coherencia interna. Y no hablo de todas las gilipolleces alrededor del casting, porque ser la policía del Pantone, con una obra que es ficción fantástica y que encima sucede en el Mediterráneo, es patético. Pero es que hay gente que por condena tiene que ser siempre patética. Si alguien entra a la Odisea de Nolan con una base del original, va a encontrar muchísimas diferencias. Y algunas de suma importancia. Hay de todo, y sería muy fácil que yo cogiera ahora y me pusiera a repasar todas las diferencias, como si esto fuera el YouTube de 2014 y yo un canal de Cinema Sins que coge un contador y se pone: de hecho, es Zeus quien exige a Calipso que libere a Odiseo. Si no, no muere engañado. Es llevado ante Príamo y es quien engaña a los troyanos. La batalla en el templo de Pilos no sucede. Telémaco sí lucha contra los pretendientes, es parte de su crecimiento. Pues es que en el mar hay una Nereida que se llama Ino y es ella quien le da a Odiseo un velo para llegar hasta Ítaca. En la Odisea aparece Nausicaa. Esta no, esta. ¿Cuánto daño ha hecho YouTube? Like y subscribe. Quiero aprovechar para recomendar el vídeo que Archivo Mitológico tiene al respecto, y en general para recomendar el canal, porque a mí me gusta mucho. Ella misma destaca que Nolan es quizás un director poco apropiado para adaptar esta obra por su realismo gris, y en parte tiene razón, porque es 200% lo que sucede en la obra. Aún así, tengo un punto de disidencia con la archivera, porque aunque Nolan no sea el adecuado para hacer una adaptación, la verdad es que no creo que intente serlo. No tiene sentido ponerse a repasar todas las diferencias entre ambas odiseas, porque no solo se trata de sucesos que aparecen o no, o de personajes que no aparecen o que tienen características diferentes, o escenas que se desarrollan de otra manera. Tomemos el caso de Odiseo. En la versión de Nolan tenemos un hombre atormentado por la guerra y por la idea de haber cometido un pecado original que causa la debacle de la civilización. En cambio, la Odisea original es un poema épico. Odiseo no aparece turbado por las masacres que supone una guerra. Cuando empieza su relato del Nostos, dice: habiendo partido de Ilión, me llevó el viento al país de los Cíconos, a Ísmaro. Entré y saqué la ciudad, maté a sus hombres y, tomando las mujeres y las abundantes riquezas, nos lo repartimos todo para que nadie se fuera sin su parte del botín. Recién terminada la guerra de Troya, Odiseo y su tripulación no dudan en seguir batallando y saqueando, porque esa actitud, esa capacidad de conquista y de poder es parte de lo que el poema trata de enaltecer en su cultura. Hay que tener en cuenta estas diferencias porque Aquiles se pasa gran parte de la Ilíada enfurruñado y sin hacer nada porque Agamenón le ha robado una esclava que considera parte de su botín. Es por eso que no combate en Troya hasta que matan a Patroclo y entonces aparece con todos sus epítetos. Aquiles, el más valiente de los aqueos. Implacable. Destructor de hombres. Saqueador de ciudades. Deiforme. Despiadado. Todo un currículum. Muy CEO de la IA por su parte. Gran parte del desarrollo de Odiseo en la película se centra en que él comprenda que su culpa le impide volver a casa,
y Calipso sana esa culpa con Loto. El Odiseo del poema es bastante más chill con todo esto. Está con Calipso, la disfruta mientras le es grata, se pasa un año follando con Circe hasta que sus hombres le dicen oye que nos tenemos que ir. Y sí, echa de menos a su familia y quiere volver a su hogar y es un moto constante, pero no tiene nada que purgar más allá de enfrentarse a los designios de los dioses que ha afrentado. Y es que gran parte de lo que propicia la tragedia de la Odisea es la ibris de Odiseo y de su flota. En Ismaro perecen 6 compañeros de cada embarcación sencillamente porque se dedican a beber y comer después del saqueo y son atacados la mañana siguiente. Tras escapar de Polifemo, ya en el mar y a salvo, Odiseo le grita al Cíclope: Cíclope, si alguno de los mortales hombres te pregunta la causa de tu vergonzosa ceguera, dile que quien te privó del ojo fue Ulises, el asolador de ciudades, hijo de Laertes, que tiene su casa en Ítaca. ¿Y qué pasa entonces? Que el Cíclope lanza un pedrolo que sacude el mar y acaban donde Circe. Y encima llama a su papi, Poseidón, para que mate a toda la flota e impida que Odiseo regrese a casa. Brillante jugada, Odiseo? Doxeándote a ti mismo antes de que estuviera Facebook para dejártelo fácil. El hecho es que si intentamos comparar el relato del encuentro con Polifemo en el poema y en la película en busca de una traslación, sería un poco como comparar peras y limones. Son personajes fundamentalmente diferentes, con un propósito, desarrollo y un lenguaje totalmente distinto, sencillamente con una línea de tiempo y sucesos común en la narrativa. El Odiseo del poema es un héroe chulesco que acaba trayéndoselas con todos, incluso con sus aliados, véase Ajax o Filoctetes. El Odiseo de la película es un drama del héroe-antihéroe, donde vemos a un Matt Damon mucho más cercano a salvar al soldado Ryan que a Ocean's 11 o a Bourne, a pesar de que estos personajes puedan parecerse más a Odiseo, entre muchas comillas. La peli en general es mucho más El séptimo sello de 1957 que Ulysse de 1954. Y eso para mí no es necesariamente malo. Creo que Nolan ha sabido hacer una base muy sólida a partir del original para crear una obra que tiene como un eje histórico y cultural en la actualidad. Digamos que aunque pertenezca a la Edad de Bronce, se nota muy claramente el contexto y la realidad actual. Y no es que la actualidad tenga que ser así de gris y siesa, pero es el estilo de Nolan. Tampoco podíamos ir a esta película esperando una fantasía camp digna de Tom Bombadil. Las películas del Señor de los Anillos son mucho más serias, mesuradas y tonos tierra que los libros, y sin embargo son vanagloriadas y son consideradas unas de las mejores películas de fantasía de todos los tiempos. Nolan comenta que tuvo problemas para trasladar pasajes y sucesos de la Odisea a la pantalla, porque sencillamente no funcionan. Y es que creo que no pueden funcionar con el tono que Nolan intenta construir, porque el estilo y la mirada que él busca no permiten estos juegos. Si el resultado es mejor o peor, o es más interesante o menos, ya lo dejo un poco a juicio de cada uno. Hay un ejercicio de literatura comparada entre las dos obras que se escapa totalmente del scope o del ámbito de este vídeo y que me parece interesante, pero no es lo que yo quiero abordar ahora. Lo único que quería dejar claro es que, más allá de que os guste o no, sí creo que la película ha sabido evitar la trampa de intentar ser una adaptación y ya está. Aunque mi fuero interno seguirá deseando que haya una adaptación moderna de la Odisea que meta en el saco todos los vientos de la fantasía y se disponga a navegar con ellos. Parte del valor que tiene esto para mí es que la Odisea de Nolan y la Homérica no son para nada intercambiables. Ver la película, a mi parecer, resalta mucho más la identidad propia del poema. Por eso mi intención con este vídeo es animaros a leer el original, porque encontraréis algo que tiene mucho valor más allá de lo que podáis haber visto en el cine. A nivel de contenido ya he comentado algunas cosas, pero vamos, en el poema homérico tenéis muchísimas cosas por descubrir, desde los lotófagos al concilio de los dioses, los feacios bailarines y un montón de drama y violencia desmedida. En serio, una de las cosas más curiosas para mí fue lo rápido que avanza todo en la Odisea. Quiero decir, el relato de las desventuras de Odiseo dura 4 cantos de 24 y algunos puntos pegan muy fuerte. En la evocación de los muertos, una de las primeras almas que aparece es la de Anticlea, madre de Odiseo. Al verla, este se echa a llorar, porque él no sabe que ha muerto. Odiseo lleva en este momento unos 13 años fuera de casa, y Anticlea le explica que ella ha muerto sin herida ni enfermedad, solo por la soledad y la añoranza de su hijo, que Penélope le llora noche y día, que Telémaco ha crecido sin él, y que su padre vive en la precariedad y con las penas de la senectud. Y claro, el pobre Ulises se echa a llorar desconsoladamente y intenta abrazar el cuerpo de su madre, pero se le escapa como una sombra o como un sueño. Ya os digo, tenéis infinitas cosas por descubrir en la Odisea.
así que no os preocupéis por haber visto la película. Aún así, hay un punto que puede ser de contingencia para mucha gente, que es el estilo. Hay muchas maneras de leer la Odisea. El texto original está escrito en hexámetro sin rima y estaba pensado para ser recitado por los aedas. Está claro que podéis leeros una versión poetizada que adapte las sílabas largas y cortas a tónicas y átonas. Pero sinceramente, para empezar, coged una versión narrada y tirad pa'lante. La editorial Gredos sacó la Odisea en una colección de clásicos, es la que yo tengo y se lee fenomenal. Y sinceramente, de segunda mano, la podéis conseguir por un chollo. Creo que la gente tiene una visión muy desdibujada o sagrada de la Odisea como si fuera un texto hermético. Pero la verdad es que cuando la lees es muy asequible. El cíclope, levantándose de súbito, echó mano a los compañeros, agarró a dos y, cual si fuesen cachorrillos, arrojólos en tierra con tamaña violencia que el encéfalo fluyó al suelo y mojó el piso. Seguidamente, despedazó los miembros, se aparejó una cena y se puso a comer como montaraz león, no dejando ni los intestinos, ni la carne, ni los medulosos huesos. Quizás soy yo, pero a mí la narración me parece muy clara, muy directa, y la verdad es que hace parecer al cíclope muy peligroso. Quizás más que en la película, porque en el poema se come a mucha gente. Un punto que sí quiero destacar y creo que puede hacerse extraño al principio es el de los epítetos, que lo hemos tocado antes brevemente. Porque casi siempre que se habla o menciona a un personaje, este vocativo aparece acompañado de uno o varios epítetos. Por ejemplo, hay un momento en que Atenea, para dirigirse a Odiseo, rompe el silencio y dice: la Artíada, de jovial linaje, Ulises, fecundo en recursos. Los epítetos son descriptores. Puedes acabar reconociendo a un personaje solo por su epíteto, como la Artíada o el ciego de Quíos, y además te sirven para saber más de un personaje. Al final, los epítetos eran un recurso que los rapsodas que componían los poemas utilizaban para completar versos y para facilitar la mnemotecnia. Las obras clásicas tienen muchos componentes formales que pueden ser de interés. Tenemos, por ejemplo, la anagnórisis, el momento en que se reconoce un personaje o se descubre una información que propicia la conclusión de la obra. En la Odisea, por ejemplo, tenemos una doble anagnórisis, cuando Argos y Euriclea reconocen a Odiseo, creando una anticipación en el lector que no es compartida por la corte de Ítaca. Hay muchas cosas, pues como la ibris que hemos mencionado antes, o la amartía, o la peripeteia, pero no son cosas que necesitéis saber para leer y disfrutar de las bondades homéricas. Aún así, si os interesa el tema, yo os recomiendo leer Edipo Rey de Sófocles, que es una tragedia corta, en formato de teatro básicamente, y que podéis tenerla leída en 2 horas perfectamente. Esta edición de cátedra está muy bien. Veréis que hay unos elementos que a lo mejor os confunden, que son el coro y el corifeo, que es el director del coro básicamente, pero podéis entender que en la obra hacen un poco la voz de la ciudad. Pero ya os digo, es que no necesitáis saber más, es que se lee igual de fácil que la casa de Bernarda Alba, es una locura. En serio, ¿os acordáis de Tiresias, el adivino que aparece en el Hades en la evocación de los muertos para decirle a Odiseo lo que tiene que hacer para volver a casa? Pues aquí tiene un beef que te cagas con Edipo. El rey le dice a Tiresias: eres ciego de oído, de razón y de vista. Y Tiresias le contesta: y tú, un completo desgraciado, que lanzas esos reproches que no hay ni un solo de entre estos que no te los reconvenir pronto a ti. En serio, hay momentos que Edipo se lee sorprendentemente moderna para ser del siglo IV a.C. Además, ¿cómo no voy a ser Team Tiresias? Si es el icono trans por excelencia. Es como cuando estás leyendo el Quijote y este dice: y de puta que os parió. Y se lía hostias con todo el mundo. Y dices: pero bueno, Cervantes. Pero es que es difícil ser más icónico que el Quijote, la verdad. Hay un último punto que quería tocar y que creo que puede dar miedo a alguien que se disponga a leer la Odisea. La mitología griega tiene una trampa, que es la de las infinitas historias y personajes. A la mínima que leáis cualquier cosa aparecerán nuevas ciudades, personajes, héroes, dioses familiares, pléyades, ninfas, titanes... Es que es imposible abarcarlo todo. Vamos a tomar por caso a alguien que ya hemos mencionado, la Nereida Inoleucotea. Esta salva a Ulises en el mar cuando abandona a Calipso y le da un velo que lo protege y le permite llegar a Ítaca. Este personaje aparece de la nada y no tiene ningún papel más. Cuando aparece se nos dice: pero viole Inoleucotea, hija de Cadmo, la de pies hermosos, que antes había sido mortal dotada de voz y entonces, residiendo en lo hondo del mar, disfrutaba de honores divinos. De hecho, creo que ni se menciona que sea una Nereida, ni sabemos quién es, ni qué pinta aquí. Esto puede ser abrumador al principio, porque estos pormenores no suelen tener notas al pie. Y si tienes que estar buscando por Google o Wikipedia, la información no está bien enfocada o es confusa, porque la mitología es confusa.
Es un poco parecido a haberte visto todas las pelis de Marvel, creer que eres un friki, un superentendido, y de repente llegas a Marvel Rivals y ¡pam! ¿Quién narices es Squirrel Girl? ¿Por qué hay un perro tiburón con nombre de estatua Moai? ¿Y cómo hemos perdido la oportunidad de tener un cameo de Capitán España después de ganar el Mundial? Mi recomendación base para la gente es que no se preocupen, que sigan el hilo. La mitología griega al principio no trata tanto de conocer los lugares o personajes, tanto como de entender el papel que juegan en la obra. Saberlo le da una capa de profundidad, pero eso viene con el tiempo. Aún así, si se está interesado, hay unos diccionarios de mitología que son bastante buenos porque van al punto. Suelen ser baratos, porque muchos son de tirada antigua. Si se da el caso, yo cojo mi diccionario, en mi caso el de Pierre Grimal, y así puedo aprender que Ino y su marido, Atamante, son los tíos del dios Dioniso, hijo bastardo de Zeus y Sémele. Al morir Sémele deciden adoptar a Dioniso. Hera se cabrea y los enloquece. Ino echa al hijo menor en un caldero de agua hirviendo y Atamante traspasa al mayor con una jabalina. Después de eso, Ino se arroja al mar con el cadáver de su hijo y las divinidades marinas la convierten a ella en Nereida y a él en el dios Palemón. ¿Necesito saber esto para entender la Odisea o para poder leerla? No. Pero si en algún momento quiero, pues mira, le da como capitas de profundidad, le da como color, ¿no? Un algo, un je ne sais quoi. El caso es que siempre van a quedar puertas abiertas, no os preocupéis. Algunas serán más evidentes que otras. Por ejemplo, la película de Nolan abre muchísimo la puerta a la Orestiada, pero no toca nada de la Eneida, cuando podría haberlo hecho perfectamente con el incendio final de Troya. Tremendísimo farmeo de aura, por cierto, lo de Agamenón en la película de la Odisea, ¿eh? Es que se roba todas las escenas. Al fin y al cabo, no hay ninguna necesidad de cruzar o cerrar todas las puertas que se abren a nuestro paso. A veces está bien tenerlas ahí y que corra el aire, tener posibilidades de seguir y de crecer. Que si no, olemos un poco rancio. O por lo menos yo, porque me sudan las nalgas. En serio, 30 y pico grados, 90-95% de humedad. Esto sí que es una odisea. Bueno, creo que he hablado un montón por hoy, así que voy a ir cortando un poco. Pero quería destacar el hecho de que sigue habiendo motivos para revisitar las obras clásicas, aunque existan obras basadas en ellas. Muchas veces las obras antiguas parecen demasiado complejas o alejadas de nuestra realidad, y pueden ser un poco más inaccesibles que coger y ponerte a leer una obra comercial, pero la distancia no es ni de lejos insalvable. A mí, por ejemplo, me imponía mucho el Quijote, pero lo disfruté enormemente. Cuando al final de la obra Alonso Quijano le dice a Sancho: «Y si como estando yo loco fui parte para darle el gobierno de la ínsula, pudiera agora, estando cuerdo, darle el de un reino, se le diera, porque la sencillez de su condición y fidelidad de su trato lo merece. Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo». Esa mierda pega como un pedrazo en la cabeza, ahora y siempre. Para que os hagáis una idea, esto es el Quijote, y esto es un volumen solo de añadidos. Notas, apéndices, comentarios. Es normal que imponga respeto, pero no hace falta nada de esto para poder disfrutar de esto. No temáis coger un libro porque sea un clásico. No temáis dejarlo si no os gusta. Quizás no es para vosotros o quizás lo puede ser en un futuro. ¿Qué más da? Cervantes escribe para el Quijote una muerte como la de Homero, en la que las ciudades y pueblos se pelearán durante siglos para reclamar lo suyo, manteniendo vivo no solo su recuerdo, sino el fervor y la cercanía con este. La Odisea atribuida a Homero empieza con unas sencillas palabras: «Háblame, musa». No es casualidad que Hadas y Rapsodas empezaran durante siglos la Odisea haciendo un canto o una súplica a las musas, las diosas de las artes, hijas de Nemósine, diosa de la memoria. El vínculo entre arte y memoria es inevitable. El arte pretende acceder a la memoria de la humanidad. Hay obras que han conseguido mantenerse durante siglos ahí y que se han entretejido de manera constante con las vidas, con los sucesos que hay en el telar de la historia de los que hacen pan. Durante siglos la gente ha leído esas obras y las ha disfrutado, porque al final Cloto es la que hila, Láquesis es la que mide, Atropos es la que corta, y nosotros somos quienes leemos y recordamos. Espero que os haya gustado, por favor, dale a like, compartid todo eso. Un abrazo y chao.